El punto 7.5 de la norma, producción y prestación de servicio, habla del ciclo productivo de la elaboración del producto o de la prestación del servicio. Es decir, que lo que nos pide la norma en este punto es que podamos elaborar procedimientos que describan todas las actividades, desde la entrada de la materia prima, por qué etapas pasa hasta la salida convertida en el producto final. En el caso de servicios es desde que el cliente ingresa a oficinas o a las instalaciones, por quién es atendido, cómo es derivado, qué formulario debe ser llenado o qué información debe ser proporcionada al cliente, cuál es la salida de la información, cómo se da de baja o de alta a un cliente. Entonces, este procedimiento o este conjunto de procedimientos que nos pide la norma van a delinear todas las actividades que se realizan en la empresa para desarrollar o para llevar a cabo la actividad principal de la misma. Adicionalmente, y bueno, como complemento se tiene que hacer un análisis de todo lo que es la disponibilidad, el uso de equipos de seguimiento y medición, los controles, en qué puntos o en qué etapas del proceso ha de haber controles, qué tipo de controles se ha de poner para ver cómo se está produciendo o cómo se está llevando a cabo el servicio o elaborando el producto. La información de las características del producto es también importante como información de entrada de la etapa productiva o de la etapa de servicio y el producto final que sale. Entonces, en este punto de la norma nos está solicitando que podamos definir todas estas actividades y que estén documentadas además, que se lleven registros de todas estas actividades. El 7.5.2 de la norma nos habla de la validación de los procesos de producción y de prestación del servicio. Este punto va dirigido a todos aquellos procesos que no pueden ser medidos en sus etapas de producción o en sus etapas de servicio. Es decir, que hay por ejemplo, los servicios se desarrollan algunos muy rápidamente, como en una agencia de turismo o de venta de pasajes. El servicio se realiza casi de inmediato. Entonces no hay puntos o no hay cómo controlar o medir si el servicio se está desarrollando adecuadamente para poner un control, ¿no? Hacer una medición en medio. Entonces, en empresas que tienen este tipo de servicios o esta elaboración de productos que son rápidos, que no se pueden poner controles en medio, pues la norma nos dice que debemos poner o debemos elaborar una herramienta que pueda validar ese servicio que ya ha ocurrido al final de su ocurrencia. Entonces, este punto está dirigido a ese tipo de empresas. Como ya dijimos, hay puntos de la norma que pueden ser excluidos, siempre y cuando no se esté afectando el proceso o la cadena de producción importante de la empresa. En este caso, este es un punto que tiene que ser de análisis de cada una de las empresas para ver si puede ser excluido o no, qué tipo de servicios se está brindando o qué tipo de producto. Generalmente en productos o en industria no es muy común que se excluya este tema, puesto que se puede poner controles en la elaboración al recibir la materia prima, en la primera etapa de proceso, en producto semiterminado, producto terminado. En fin, se puede ir poniendo controles en cada etapa o en las etapas que sean críticas para la elaboración del producto. Por tanto, este punto podría ser excluido en esos temas. El 7.5.3 nos habla de identificación y trazabilidad. En este punto, la norma nos pide que podamos identificar o que la empresa tenga la capacidad de identificar dónde está el producto o el servicio, en qué etapa se encuentra o en qué momento de su implementación está. Entonces, nos pide aquí la norma que podamos identificar a los productos en cuanto a su seguimiento, su medición, que podamos trazarlos, es decir, podemos hacer un seguimiento y poder ver en qué etapa está, siempre y cuando esto aplique al tipo de empresa que tenemos. Por ejemplo, en el caso de una universidad de posgrado, el alumno ingresa y entrega sus documentos para
para la inscripción, todo aquello que se ha solicitado, se le asigna un código a este alumno. Entonces, cuando esté en el transcurso de todos los años o de todos los meses que esté pasando clases, pues tendrá que poder identificarse a ese alumno a través del código o a través de su nombre o como defina la institución hacerlo, pero se tiene que poder identificar a esta persona y ver en qué estado está, se encuentra, en qué curso, en qué nivel o en qué módulo, si ha entregado sus documentos o no, si ha dado exámenes, si tiene calificaciones, en fin, a través de esta identificación que se hace del alumno se tiene que poder saber en qué etapa se encuentra, en una etapa inicial, una etapa media o quizás en una etapa final de presentación de monografía o defensa de tesis, en fin, en qué etapa se encuentra. A través se tendría que poder trazar toda la actividad de este alumno dentro de la institución. Igualmente, en el ámbito industrial es importante poder codificar o poder asignar de la manera que crea conveniente la empresa a través de boletas de color, a través de lugares específicos para cada herramienta, para cada producto que se esté elaborando, de tal forma, digamos, que, bueno, en líneas de ensamblaje pueda saberse a qué producto o a qué línea pertenece el producto que se está elaborando individualmente. Es decir, que se pueda trazar también este producto, desde qué punto ha ingresado desde la materia prima hasta el punto que ha salido como producto terminado. Entonces, siempre que sea posible y siempre que el tipo de empresa lo exija, tiene que poder haber una identificación y tiene que poder trazar ese producto o ese servicio que se está realizando. En el caso del sistema de gestión de calidad, también tenemos trazabilidad cuando asignamos un código al procedimiento, un código al instructivo, al registro. Se está asignando un código ¿para qué? Para poder trazar ese documento, para poder saber en dónde se encuentra a través de las versiones, a través de listas de distribución. Habíamos dicho que en un documento muy importante del sistema de gestión de calidad es justamente el procedimiento de control de documentos. Es ahí donde se especifica cómo ha de llegar ese documento al destinatario o a la persona que ha de hacer uso de ese documento. Entonces, a través del código podemos saber quién tiene el documento, en qué versión se encuentra y en qué estado está. Eso es trazar el producto, trazar el documento en este caso. Entonces, dentro del sistema de gestión de calidad también hablamos de trazabilidad, de poder ver en dónde se encuentra el documento o el registro o el instructivo. Bien, el punto 754 de la norma, propiedad del cliente, habla que siempre que se pueda o que la empresa maneje propiedad del cliente, por ejemplo, en una mecánica, se deja el automóvil y es, mientras es reparado, revisado y demás. Entonces, se está dejando propiedad que es del cliente a cargo de la empresa que está manejando o del mecánico que está a cargo. Entonces, se está dejando algo que es propiedad del cliente. Y lo que nos dice la norma es que podamos identificar esta propiedad del cliente, que podamos proteger, salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente, a través de asignarle un código, a través de poder ponerle una boleta o, que las condiciones del lugar donde se encuentre sean adecuadas para evitar el deterioro o la pérdida del cliente. A la vez, comunicarle también de cualquier situación que ocurra con la propiedad, con esta propiedad del cliente. Siguiendo con el ejemplo de la universidad, pues también tenemos un ejemplo muy claro de del resguardo de documentos, por ejemplo, que ellos solicitan para la emisión de certificados, la emisión de títulos. Ellos tienen la obligación de salvaguardar estos documentos, pues son propiedad del cliente. Así que tendrán que ver medios, ya sean físicos, de almacenes o digitales, por los cuales puedan salvaguardar esta propiedad que le pertenece al cliente.
Por tanto, la norma nos está pidiendo acá que podamos considerar este punto y delinear las actividades, definir actividades que puedan guiarnos en todo el proceso o en todo este proceso de guardar, de salvar de pérdidas todo lo que pertenece al cliente.